ella va a seguir hablando de la fe, pero yo quiero hablar de otro principio esencial en el reino de Dios, que es el reposo de Dios. Diga, el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? La Biblia habla del reposo. Hemos escuchado del día de reposo, que el séptimo día y todo aquello, pero este principio tiene que ser y es esencial descubrirlo, entenderlo y aplicarlo para la vida cristiana. Y por nosotros no entender esto, tenemos muchas áreas en nuestra vida donde no estamos viendo la acción de la mano de Dios. Pero antes de todo vamos a mirar en el capítulo 3 del versículo 14. Dice así, de Hebreos capítulo 3, versículo 14. Voy a empezar por ahí. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Diga conmigo, hasta el fin. Nuestra confianza desde el principio. Entonces aquí lo que quiero introducirme diciendo es que este asunto de la fe es una constancia, es una carrera, es un asunto de perseverancia, y por eso hay cosas que son esenciales para que nosotros podamos ganar en una carrera. No hay una carrera que se gane si no se practican principios esenciales. La fe, si yo no la vivo, la conozco y la practico, no voy a tener conquista en la vida cristiana, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, entender el tema del reposo es fundamental. Ahora nos vamos al capítulo 4, en el versículo 3, y ahí vamos a ver esto que dice, pero los que hemos creído, entramos. Diga conmigo, entrar. Entonces ahí imagínese usted una puerta que se abre donde usted pasa. Hemos entrado en el reposo, y ahí aparece el término reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Entonces entramos aquí con este tema del reposo, y la palabra en Hebreos y en otras citas te mete este término, el reposo de Dios, el reposo del Señor. Entonces el tema es que cuando se introduce aquí necesitamos entender qué estaba hablando la palabra de Dios, qué es el reposo de Dios, qué es lo que quería decir el libro de Hebreos cuando tocaba esto del reposo de Dios. Después, más adelante dice que en el versículo 5 de ese mismo capítulo 4, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, y sigue nombrando esto del reposo. ¿Será esto el reposo que se refiere al séptimo día, al Sabbat? ¿Se refiere al día sábado? Bueno, vamos a mirar algunas cosas en pantalla. ¿A qué se refiere este reposo? Fíjense esto en pantalla. En el reposo aquí tenemos que verlo de varias dimensiones. ¿Qué tiene que ver en la vida cristiana este tema del reposo de Dios, del concepto? Primero, hay en múltiples sentidos. El reposo de Dios tiene varios significados, desde la tierra prometida hasta una comunión plena con Dios. Cuando la Biblia habla del reposo de Dios, se puede estar refiriendo a el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida y alcanzó reposo, aunque sabemos que la primera generación o los que salieron de Egipto no entraron y no hallaron el reposo porque ellos no creyeron, pero se puede referir a eso. También dice, más allá de Canaán, o más allá de solamente hablar del reposo de Dios refiriéndose a Israel, debemos entender que la Biblia habla de un reposo más profundo que la simple entrada a la tierra prometida. Y más abajo dice que hay un debate teológico en este tema, porque algunos eruditos lo ven como comunión con Dios, otros como redención, y un tercer grupo como algo más integral. Y yo me quedo con lo último. El reposo de Dios se refiere, vámonos a la palabra reposo. La reposo es Sabbat, y esa palabra tenía que ver con cesar las obras, el descanso. Diga conmigo, descanso. Entonces tenemos tres dimensiones donde podemos entender lo que es el reposo de Dios. Podemos entenderlo desde el punto de vista de la orden que el Señor dijo. Allá en Génesis dice la Biblia que Dios el séptimo día, diga, descansó. Pero no era un descansar que se puso a dormir porque mañana tenía que seguir trabajando. Esa palabra descansó tiene que ver con el cese de una obra, porque se terminó. Diga conmigo, se terminó. Dios descansó porque terminó toda su obra. Y aquí aprovecho de decir, ¿por qué no podemos dejar nosotros cosas incompletas? Porque esas son las cosas que nos roban la paz. Porque mientras que yo no cierro un caso, mientras que yo no cierro algo, eso me estará dando vueltas en la mente. El reposo de Dios se refiere a que Dios no es que hizo un stop para simplemente decir voy a parar y mañana sigo. Significa que terminó todo. Diga conmigo, todo lo terminó. Por eso pudo reposar, porque terminó. Así que aquí, hermanos, si usted es una de la gente que le gusta dejar las cosas por la mitad, que no ha terminado una cosa, que no ha terminado, empiece a entender que para entrar en un reposo mental y emocional es necesario cerrar o terminar lo que yo empiezo. Y cuando yo termino lo que empiezo, es que
entiendo que tengo paz y voy a tener una tranquilidad emocional, psicológica y espiritual también. Entonces, uno de los significados que yo lo creo profundamente tiene que ver con ese día, ese séptimo día. Eso tiene que ver con el reposo de que está hablando el libro de Hebreo. Tiene que ver cuando Israel entró a la tierra prometida y entonces ya Josué entró con la otra generación y ahí se produjo un tipo de reposo. Pero además de eso, el Evangelio nos revela que Cristo ahora es nuestro reposo. Diga conmigo, Cristo es nuestro reposo. Entonces tenemos que entender que otro significado es que este término de reposo de Dios tiene que ver con que nos ha sido dada la potestad por la fe. Grite conmigo, por la fe. De entrar en el reposo de Dios por medio de Jesucristo. Ahora Jesucristo es nuestro reposo. Diga, Jesucristo es nuestro reposo. Por eso nosotros no celebramos el sábado, sino el día domingo, que es el primer día de la semana, porque en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva empezó a celebrar las reuniones, era el día de domingo, porque se celebraba la resurrección de Jesucristo, porque Cristo tomó el lugar. Entonces Él se hizo el reposo para la humanidad. Él dice, el que en mí crea, ahora tendrá paz, ahora tendrá reposo, ahora tendrá comunión profunda con Dios. El reposo tiene que ver con una comunión íntima con Dios, y esa comunión íntima te da paz espiritual. Pero también ese reposo lo podemos aplicar a un estado emocional saludable, a un estado emocional tranquilo, a un estado emocional de equilibrio y satisfacción que hoy en día el mundo está careciendo. Y lamentablemente dentro de la misma iglesia cristiana, que somos portadores del reposo de Dios, tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Por qué entonces ha crecido tanto los problemas de salud mental, los problemas depresivos, los problemas de problemas psicológicos? La gente dentro de las iglesias experimentando, y no lo estoy juzgando ni lo estoy criticando, hay origen orgánico de eso. Hay problemas con la tiroides que te puede llevar a eso y una cantidad de cosas, la mala alimentación y todo aquello. Pero señores, si nosotros somos, póngase la mano aquí en el corazón y diga, soy portador del reposo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti y Él es el reposo. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿cómo voy a andar yo angustiado? ¿Cómo voy a tener una mente difusa? ¿Cómo voy a tener un corazón explotado? ¿Cómo voy a tener todo el tiempo ataques de pánico? A mí me dio hace un tiempo, 1 o 2, o que hasta 3. Después del accidente con el médico, a mí me dio un telele en el hospital, en la consulta. Estaba yo ahí, bueno, no me voy a desviar, pero el punto es que me dio. Yo no digo que a mí no me dio. Yo decía, Dios mío, voy a explotar, el corazón me hacía así. Puede pasar. Podemos sentirnos deprimidos. ¿Quién no se ha sentido deprimido? Yo me he sentido deprimido. Levante la mano los que se han deprimido en su vida. Aleluya, hagan la ola. Pero que usted diga, pastor, yo me deprimo el lunes, me deprimo el martes, me deprimo el miércoles, me deprimo el jueves, me deprimo el viernes, sábado también. Y al llegar domingo me deprimo fuerte con el Señor también, porque tengo a Cristo, vivo deprimido y Él lo sabe bien. No, hermano, necesitamos liberación. Dios no te llamó para que vivas deprimido. Dios no te llamó para que vivas con pensamientos de muerte. Dios no te llamó para que vengas a tener una mente difusa y echada a perder. Dios nos llamó para descansar en Él y que la paz que sobrepasa todo entendimiento habite en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Esa es la promesa que nos tenemos que agarrar. Abrácese así y diga, el reposo vive en mí. Cristo es tu reposo, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces no podemos andar todos los días con problemas. Entonces, una cosa es padecer, y abro un paréntesis, hay causas orgánicas que tiene que ir a ver un médico, porque si usted tiene problemas de tiroides, problemas hormonales, eso le puede generar un cuadro psicosomático, problemático, eso se entiende. Ahí está un médico, una medicina, una pastilla, una cuestión, una inyección, un ejercicio, debe de comer tarde, haga ejercicio y póngase bien, gloria a Dios. Pero aparte de eso hay gente que vive con una carga, oyendo voces. Yo oigo una voz que me habla, pastor, sí, ¿qué? Que me van a votar. Y me habla, ore por mí. Está bien, te oramos, pero tú no puedes vivir en eso. Entonces, si la Biblia habla del reposo de Dios, entonces, ¿por qué a veces no encontramos reposo en nuestras vidas? Porque a veces nuestra mente parece que estuviera corriendo las 500 millas de Indianápolis. Porque nuestra mente a veces no tiene paz. ¿Por qué? Si el reposo de Dios nos pertenece por Cristo, aleluya, ¿por qué no tenemos tiempo ni para venir a la iglesia? ¿Por qué no tenemos tiempo para orar? ¿Por qué no tenemos tiempo para ayunar?
Porque no tenemos tiempo para servirle al Señor entre semana, porque vivimos todo el tiempo así, vea, dando vueltas y hace y hace y hace. Y el problema es que entre más hacemos, parece mentira, más cargas tenemos. En vez de aligerarla, parece que los problemas nos siguen creciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay que entender el poder que tiene practicar o entrar en el reposo de Dios. Ahora, miren en pantalla con respecto al reposo, es una promesa eterna, la salvación. Cuando hablamos de reposo, el reposo, diga conmigo, es en Cristo. ¿Ve? Ya no tengo que celebrar el sábado para entrar en el reposo de Dios, aunque el principio del reposo no ha caducado. No me voy a desviar todavía. Diga conmigo, salvación. ¿Ve? Al venir a Cristo, por la fe encontramos el reposo de la salvación. Mateo 11:28, tómele foto y léalo en su casa, dé la flojera y use la Biblia, gloria a Dios. Cristo nos dio la salvación. Sí, porque ahora hoy en día con estas pantallas tenemos que ponerle todo, hasta los manuscritos traídos del fondo de Israel. Ahí están los manuscritos, no, lea la Biblia. Abrace a alguien y lee la Biblia. Saca tu Biblia, quítale las arañas, lee la palabra de Dios, que te huela la hoja de la Biblia. No traje el teléfono. Busque Ageo capítulo 1 y lo empieza a buscar después de Mateo. Porque como es con app, yo busco con app, no me malinterprete, pero yo sé usar esto, la palabra de Dios. ¿La tienes? ¿La compraste? O sea, tacaño, no cuesta más de $20. Entonces Cristo es reposo porque es salvación, tiene que ver con la sumisión. Al rendirnos ante Cristo y obedecemos por la fe, gozamos del reposo de la sumisión. Mateo 11:29-30. También Cristo es paz para con Dios, eso nos da reposo, porque el primer aspecto es paz con Dios. Dice Romanos 5:1, mientras que el segundo es la paz de Dios, Filipenses 4:6-8. Usted puede buscar esa cita. Justificados pues por la fe tenemos paz, grite paz para con Dios. ¿Qué paz? Nos vamos a la Biblia, otra parte, cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿La paz de quién? De Dios. ¿Esa paz viene de dónde? Del cielo. ¿Quiénes los alcanza la paz que vino del cielo? Me vengo para acá. Aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador tienen acceso a una paz que no venden en la farmacia, que no venden las pastillas, que no venden los paseos, una paz que no lo venden los billetes verdes. Esa paz viene del cielo, y cuando esa paz te alcanza, tu mente se sana, tu corazón se sana, tu vida tiene propósito y puedes dormir tranquilo sabiendo que tienes un propósito en Cristo Jesús. Pero esa paz viene del cielo. Por eso es que, diga conmigo, Cristo es el reposo. Entonces, para recapitular, tenemos que entender que el reposo en el Antiguo Testamento tiene que ver con un descanso físico, espiritual, una satisfacción completa en la obra de Dios. En el Nuevo Testamento se asocia con Cristo Jesús, porque es descansar en su gracia y en su misericordia. Como dije cuando di la Santa Cena, usted no es digno de tomar la Santa Cena por lo bello que es o bonita que es. Usted lo hace porque la gracia lo alcanzó. Usted no tiene que caerle a Dios bien. Ya usted le cayó bien a Dios hace miles de años atrás, porque Él nos amó primero. Tiene que ver con plena comunión con Dios, con un estado de paz y bienestar integral. Ese es el principio del reposo. Vámonos ahora al Antiguo Testamento rápidamente, viajemos al séptimo día. ¿Qué era el séptimo día? El séptimo día, cuando aparece el término Shabbat, el término del reposo, tiene que ver con el Día Nacional de Israel, donde los israelitas, número uno, descansaban. Diga, descansaban. No cocinaban. Digan las mujeres, amén. Digan amén las mujeres. Aleluya. No cocinaban nada, como cocinar. Y donde era el día para adorar a Dios. No solamente el domingo era un día para ir para Busch Garden o para ir para Disney. Era el día de adorar a Dios. Entonces, pero no me voy a venir al Nuevo Testamento. Jacobo, vete para el Viejo Testamento. El Viejo Testamento a la izquierda. Entonces, el séptimo día era el día de, diga conmigo, no trabajaban, no comerciaban, solo adoraban y compartían en familia. El séptimo día, porque Dios le dio la orden, porque ese día Dios dijo que descansó y Él mandó al pueblo a descansar.
Ahora nos vamos más adelante en la historia del Nuevo Testamento. Moisés, váyase más adelante y analicemos esto. Mire cómo funcionaba esto. Dios le traía al pueblo el maná del cielo. ¿Recuerdan? Sí, eran pedazos de pan cubano o puertorriqueño, venezolano, no sé qué caía del cielo, pero era maná, diga el maná del cielo. Era un pan, porque en el cielo hay panaderías. Entonces los panaderos, benditos sean, porque van a tener van a tener trabajo en el cielo, porque allá hay panadería. Pero el pan venía del cielo. Entonces el Señor le dijo, van a salir en la mañana, van a buscar el maná, van a buscar las codornices, van a tomar la porción de ese día, no más. Entonces salían el lunes y agarraban 2 kilos de pan, 1 kilo de codornices, vámonos, con esto comemos hoy. Pero había una instrucción, no agarren más de lo necesario, porque lo que ustedes agarren de más se va a podrir. Mire, ¿ya dónde voy? Iban el lunes, diga conmigo lunes. Diga martes, miércoles, jueves, viernes, y no faltaba. Cuando llegaba el sábado, el viernes, habían que agarrar 2, diga 2. Entonces el Señor le dijo, mire, el viernes ustedes van a tomar 2, la porción de el viernes y la del sábado. Era el único día que podían agarrar 2, porque el sábado no podían salir a buscar el maná, porque era el día del Señor. Diga, día del Señor. Voy a abrir un paréntesis, publicidad. Los evangélicos de este tiempo, todo el tiempo andan buscando maná el día del Señor. ¿Y quiere que le diga una cosa? Por eso es que nunca encuentran nada. Porque la Biblia dice que hubo cabezones en el pueblo de Israel. Siempre hay desobedientes. Ustedes no, mire, ustedes tienen una cara de angelitos todos, que Dios se las bendiga. Tienen unas aureolas así, el fuego, las lenguas de fuego. Pero cuando Moisés dio la orden, resulta que hubo gente que igualito el sábado salió a buscar el pan, desobedeciendo. ¿Y sabe qué encontraron? Dice la Biblia, nada. Y eso tiene un significado. Cuando tú irrespetas el reposo de Dios, tus manos regresarán vacías. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto trabajes, no importa cuánto inviertes. Si tocas el día del Señor, todo se volverá sal y agua y saco roto, porque el sábado no encontraban nada, porque la provisión estaba en los días anteriores y había que tener fe y guáramo para creer que el sábado no iba a faltar nada, porque Dios lo había provisto. No sé si usted agarró lo que estoy predicando. Resulta que el sábado no podían hacer nada. Ahora, la gente que agarraba doble, o sea, que agarraba más en los otros días, se le podría, se le echaba a perder. Solo el día antes del sábado estaba permitido. Y me conectó el Espíritu a la Padre nuestro. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El maná venía cada día para que confiaras en Dios y reposaras en su provisión. Pero cuando nosotros no aplicamos la fe, no podemos entrar en ese reposo, porque hay que tener fe para entender, voy a consagrar un día como cristiano donde voy a ir a adorar a Dios. Voy a adorar a Dios, voy a salir con mi mujer, voy a compartir con mis hijos, la voy a llevar a comer, griten las mujeres amén. Me la voy a llevar a Longhorn, me la voy a llevar a Texas. No, ya estás pensando en el pirro caliente en la 19, arrepiéntete, hermano, en el nombre de Jesús, bríndale algo bueno. Es decir, el tema era un día de cesar, no trabajar. Pero los cristianos hemos violado eso. Aquí no, en la iglesia de al lado. ¿Por qué? Porque decimos, estamos en la gracia, en el nuevo pacto. Y mire, con el respeto a los adventistas, yo no creo en la doctrina de los adventistas, pues no la compartimos. Pero ellos hacen el esfuerzo de respetar ese día. Pero es que Pablo nombra el primer día de la semana como el día del Señor, que es el equivalente a el día de reposo. Pueblo cristiano, el día de reposo no cesó, se trasladó, porque ahora es en Cristo Jesús. Y Cristo resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Por eso el pueblo debía apartar el día que voy a adorar a Dios.
que me voy con la familia, que alabo a Dios y que luego salgo y comparto, porque tú estás descansando y parar todas sus obras. Y yo lo predico y lo creo. El domingo no es un día para trabajar ni hacer negocio. Me van a perdonar. Los que lo hacen, le va a pasar lo que le pasa. No le va a pasar porque a mí no me vienen con cuentos. Lo que le pasaba a Israel, la gente desobediente salían el sábado a buscar maná y ¿qué encontraban? Nada. Porque le diste la espalda al reposo de Dios. Cuando tú crees en el reposo de Dios, Dios se encarga de darte doble porción para cubrir aquello que dejaste de tomar por tu fuerza por respetar su nombre santo. Eso es un principio que hoy Dios nos está recordando. Está bien porque todos pasamos por eso. Yo llegué a este país, yo trabajé los domingos, ¿saben? Yo estuve trabajando como un mes. Eso fue la peor experiencia de mi vida. Trabajarlo me tocó. Yo trabajé como 2 meses un domingo de carnicero. Y llegaban los hermanos de la iglesia. ¿Cómo está, pastor? Y yo, hello. Denme 2 libras de palomilla. Y yo, que el Señor te reprenda, Satanás. Ahí estaba yo. Y la gente llegaba y me contaba que fui para la iglesia. Y yo me sentía tan mal. Pero tuve que hacerlo porque fue lo que me tocó. No me malinterpreten. Todos pasamos por ahí. Pero yo le pedí al Señor, Señor, yo no quiero trabajar el domingo. Porque yo te quiero adorar. Y adivinen qué hizo Dios. Dios envió a alguien y me dijo, pastor, ¿qué hace usted aquí los domingos? Véngase para mi iglesia los domingos. Yo le pago los domingos lo que le pagan pagando aquí. Y me trabaja. Y yo le dije, divinamente, pero si yo le digo eso me van a votar. Yo pensé, porque me estaban entrenando, imagínense. Con ese inglés tan bueno que yo tenía cuando empecé a ser carnicero. Mire, yo vendí chivo en vez de oveja, yo vendí carne de una por la otra, yo no supe, yo vendía pollo en vez de pato, y que yo no entendía, pero yo, cat, half, y yo me defendía y eché para adelante, hermano. De 1 año estuve haciendo eso y lo logré, no me corté ningún dedo, gracias a Dios. Entonces después, fíjense cómo hace Dios. Lo que te estoy diciendo es que no te estoy juzgando porque te toque trabajar un domingo. Pero te quiero llamar la atención que si tú despiertas a esta verdad que te estoy enseñando y tu corazón lo humillas delante de Dios, Dios va a cambiar tu destino, Dios va a cambiar tu tiempo y Dios va a cambiar tu agenda. El problema es que tú te asimilas a lo que le tocó y no te asimilas a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de toda circunstancia. Entonces, él me dijo, y yo le dije sí. Y después dije, ¿cómo le digo a mi jefe? Y yo le tuve que decir con mucho respeto, no, mira, yo no voy a trabajar más los domingos porque, bueno, eso es problema tuyo. Me dijo, no hay problema, ni modo, Jacobo. Yo dije, nada, me votaron. A los 3 días me llamó quien fue mi jefe por varios años, que Dios lo bendiga. Me dijo, Jacobo, yo voy a hablar contigo, dígame, quiero que vengas ahora en 3 semanas. Quiero que comiences a trabajar conmigo 12 horas a la semana. Yo veía la gloria de Dios, hermano. Porque de ganar 5 horas de trabajo empecé a ganar 12. Ya no trabajaba el domingo y trabajaba en 3 semanas. Dios honra a los que le honran. Y nunca más tuve que trabajar un domingo porque Dios se metió en mi vida. Yo le di lugar porque creí en esto. Porque yo dije, lo primero es Él. Y cuando yo dije que no tenía nada seguro. Porque ¿cuál es el estorbo que tenemos para entrar en el principio de reposo? Póngamelo en pantalla. Aquí está. Este es el estorbo. No, pásame la otra. Este es el estorbo. La falta de fe, lo dice la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 19, dice, y vemos, hablando de Israel, que no pudieron entrar, diga conmigo, entrar, a causa de la incredulidad. Por eso la fe es esencial. ¿Por qué no entraron ellos en el reposo? ¿A quién se refiere? A los que salieron de Egipto con Moisés. Ellos no entraron en el reposo. Ellos no pisaron la tierra prometida. Fue la otra generación que lo hizo con Josué. Pero ¿por qué no entraron? Porque no creyeron.
Lo que no nos deja disfrutar el principio del reposo. ¿Cuál es el principio del reposo? Darle el lugar a Dios y dejar que Él provea nuestras necesidades. Darle el lugar a Dios y honrarlo y Él se mete en nuestra vida. Darle el lugar a Dios y adorarlo y Él nos ayuda a pagar nuestras cuentas. Darle la gloria a Dios y Él nos abre las puertas que están cerradas. El principio del reposo es poner a Dios primero y dejar que Él se mete y acomode nuestra vida. El principio del reposo es poner a Dios primero y que sea nuestro centro, nuestra adoración por encima de cualquier cosa. Entonces ese principio trae a tu vida bienestar, paz, provisión, prosperidad y gozo en el nombre del Señor. Pero ¿cuál es nuestro estorbo? La incredulidad. Incredulidad, principal obstáculo para entrar en el reposo de Dios. Ejemplo de Israel, privados del reposo por su falta de fe. Advertencia para nosotros, la incredulidad en Cristo nos priva del reposo eterno. Ahora quiero dejarle 3 pasos rapidito porque ya tengo 5 minutos. 3 cosas para que empecemos a entrar a plenitud en ese reposo. Yo quiero entrar a plenitud. Yo no me vengo aquí a parar a decir que yo lo he logrado 100%, pero he vivido con testimonios de fe de cómo nuestra familia ha puesto a Dios primero y Él se ha encargado de nosotros. Pero sigo creciendo. Y yo quiero que toda la iglesia, que todos nosotros aprendamos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y que dejemos de usar el día del Señor para hacer las cosas que nosotros podemos hacer otro día, pero no las hacemos otro día porque nos cuestan dinero. Entonces tú las haces otro día para que no te cuesten dinero, pero después te cuesten el doble. Acuérdese del ejemplo del maná. Ellos salían a buscar y no hallaban nada. ¿Y qué simboliza eso? Frustración. Estoy trabajando y no veo el cambio. ¿Sabes por qué? Porque estás tocando el tiempo de Dios. Aquí hay 3 consejos. 1, el reposo para Israel nos deja lecciones de fe. 3 cosas si queremos entrar en el reposo de Dios. Número 1, pasos de fe. Diga, pasos de fe. Cruzar el Jordán requería confianza total en Dios. Si usted quiere vivir en este principio esencial, tendrá que dar pasos de fe. Cuando la generación que acompañó a Josué se le dijo, adelante, entren, tenían que atravesar el Jordán. Y dice la Biblia que los sacerdotes iban adelante. Pero cuando pusieron los pies, paso de fe, en la orilla del Jordán, el agua se empezó a retirar. Si yo quiero entrar en el reposo de Dios, si tú quieres entrar en este principio, da un paso de fe. Como lo di yo en el testimonio que di. Yo le dije, jefe, me voy. ¿Y eso? Porque yo, hermano, yo estaba como el corazón de Jesús, yo limpio. Lo único que teníamos era para echar gasolina en la camioneta. El semanal. Vivíamos de la misericordia. Pero eso fue un paso de fe. Y cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua, el río estaba en época decreciente y esas aguas eran frías. Cuando tú das un paso de fe, te va a subir un frío por el estómago. Así como cuando tú veías a la novia tuya que te daba como unas mariposas aquí. Este es peor, porque los pasos de fe te dan un vértigo. ¿Qué hice? Todos tenemos que dar pasos de fe si queremos entrar en el reposo de Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios? Yo no sé. Pero Dios me dijo que te dijera que tienes que dar ese paso de fe, aunque parezca que te va a dar vértigo. Porque en el reino de Dios, primero se cree, luego se ve. En el reino de Dios, primero se cree, luego se ve. El problema de los cristianos de esta temporada, aquí no, en otra parte, es que queremos primero que Dios nos dé un adelanto para luego creer. Y como predicaba Karen, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Dios no le mostró a Abraham a dónde iba, ni le dio un mapa, ni había GPS, ni Google Maps, ni nada de eso. Pero nosotros queremos que Dios nos pase un Google Maps con toda la información. Y si no, le consultamos al ChatGPT, hacemos una oración, Señor, toca al ChatGPT, que tenga la respuesta. Espíritu Santo, haz que me hable a través de esta herramienta. Tócala, Señor, y damos al botón. Y te dice una que, no, hermano, no es así. A Dios se le cree, luego se le obedece y luego Él ve los frutos en nosotros. Segundo, dependes de Dios totalmente. Después que des un paso de fe, te va a tocar depender. Esto está basado en Josué 5:1-21. Esto es loco lo que yo leí. Yo lo he leído 1000 veces, pero esto me dice que antes de tomar Jericó, cuando Josué entró a la conquista, resulta que a toda esa generación había que circuncidarla.
Claro, porque esos muchachos habían crecido sin la circuncisión. Usted sabe qué es la circuncisión, ¿no? Levante la mano el que no sabe. Todos sabemos, ¿no? ¿Dónde es esa operación? Bueno. Entonces a Dios se le ocurre, no, se circuncidan todos como señal de pacto, porque ellos no se habían circuncidado. Recuerden que la circuncisión era la señal de pacto del pueblo de Israel con Dios. Era el único pueblo que hacía eso. Ahora no nos tenemos que circuncidar, gracias a Dios, porque tenemos a Cristo, que es nuestra circuncisión. Gloria a Jesús. Pero el punto es que luego que circuncidaron todo, esa operación es dolorosa, y más cuando ya uno está mayor, porque cuando está bebé, pero la circuncisión ya de la edad adulta, eso es una cosa que casi camina todos los días. Ay, ¿qué le pasó? Me circuncidaron. Eso duele, eso arde, eso molesta. Y Dios se le ocurre decir, ¿ya están listos? Sí, vamos pues a la guerra. ¿Quién se le ocurre mandar un ejército a la guerra acabando de haberlos circuncidado? Esa gente estaría así, peleando. Bueno, con ese ejército Dios le dio la victoria a Josué, porque no era el ejército, no es con espada, no es con ejército, sino es la dependencia del poder del Todopoderoso. Gloria a Jesús. Póngase de pie para ir terminando. Demos el pase para que me termine aquí. Y número 3, la estrategia de Dios. Luego cuando llegaron frente a Jericó, que van a tomar Jericó, Dios le dice, vas a darle vueltas a la ciudad, una por día, y no van a hablar. Y el séptimo día le van a dar 7. Y luego, y Moisés decía, y Josué decía, bueno, y después, ¿cuándo es que vamos a entrar en acción? ¿Cuántas piedras vamos a tirar? No, van a gritar. Eso es una locura. ¿Cuál es el punto 3? Sigue la estrategia que Dios te dé. Si quiero entrar en el reposo de Dios, número 1, debo dar un paso de fe. Debo depender de Dios totalmente, luego totalmente, no va a ser con tu fuerza. Y tercero, sigue la dirección de Él, que Él te la va a dar. Pero para mí, todos los pasos son secuenciales. Primero yo doy un paso de fe, luego realmente empiezo a depender de Dios, y la estrategia viene como resultado de las dos primeras. No viene la estrategia si no hay primero el paso de fe. Hay gente que quiere la estrategia. Verá, Señor, muéstramela. Y después, sí, vamos a dar el paso de fe. No funciona. Y cierro leyendo esto. El reposo de Dios es una invitación a la fe activa, a la dependencia total y a reconocer que la salvación es obra de Dios, no nuestra. Como la segunda generación de israelitas, estamos llamados a dar ese paso de fe, confiados plenamente en las promesas de Dios y en la obra redentora de Cristo. Que podamos entrar en ese reposo seguros de que en Cristo encontramos la paz con Dios. Yo digo amén. Y la paz de Dios, tanto ahora como por la eternidad. Aleluya. Si yo quiero que usted hoy cierre sus ojos y por un minuto más entre en ese reposo por la fe. Entregue su problema en las manos de Dios, descanse en Él, dé ese paso de fe y dependa de Dios. Porque hay algo que te está robando el gozo, la sonrisa, hay algo que te tiene atribulado o atribulada. Suéltalo en el nombre de Jesús y dale a Dios. Prométele a Dios, o determínate en tu corazón, mejor dicho, que nada te robe tu día para el Señor, que nada robe tu servicio a Dios. Cuando tú te consagras así para Dios, entonces Dios trae abundancia, liberación y provisión. Hermano querido, así como usted está adorando a Dios, quiero decir una cosa: jamás habrá un creyente en reposo que le esté robando a Dios su día. Hay gente que tristemente ha dejado de venir a la iglesia porque todo el tiempo, el domingo es el día de lavar, de planchar, de cortar la grama, de arreglar los carros, de peinar el perro. Es el día de pintar. Todo es el domingo. Y ese es su error. Y quiere que le diga una cosa: cuando yo no respeto el día del Señor, el resto de la semana
se disminuirá en resultados, en dinero y en salud, que es lo más importante. Yo te emplazo hoy en el nombre del Señor a que te consagres al Señor, a que respetes el día que es del Señor, a que entendamos, hermano, que también hay que descansar, porque nuestro cuerpo necesita dormir y tomar un día para parar, para relajar el corazón y la mente. Porque el dinero que tú haces hoy en estrés te lo quitan mañana los médicos. Por eso, escucha la voz de Dios y conságrate al Espíritu Santo. Y eso que tú tendrás que entregar o yo por ese día del Señor, Dios tiene la doble porción guardada para los que honran su nombre. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a creer, porque no estamos en una situación tan fácil ahora, pero tu poder es más grande. Ahora, Señor, te pido que ponga la mano en su corazón y dile: Señor, hoy entro en tu reposo, porque he decidido creerte siempre. Y tú no me vas a fallar. Te amo tanto, Señor, y te honro a ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y hoy, Jesús hermoso, hoy reafirmo mi fe contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Puede sentarse un momento y me prenden la luz. Usted puede ver este mensaje en YouTube, lo repasa. Ahora vamos a recoger nuestras ofrendas. Usted puede ofrendar. Usted agarra su teléfono, prende el foto, lo direcciona al código QR y lo lleva al lugar donde están los diezmos y las ofrendas. Usted puede dar haciéndolo electrónicamente o puede darlo aquí. Así que vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Voy a orar por la gente que entregó primicias. He visto gente que dio sus primicias y yo voy a orar por eso, por aquellos que tienen esa fe de practicarlo. Yo también creo en el poder de las primicias. Siempre en el mes de enero yo debo dar algo como una primicia de lo que gané. No estoy celebrando una fiesta de Israel, estoy celebrando el principio de las premisas que está en el Nuevo y en el Viejo Testamento, porque Dios siempre es primero. Entonces vamos a orar. Si usted diezma, si usted ofrenda, hágalo con el corazón, con amor, con fe, porque yo siento que cada vez que yo diezmo siento reposo, hermano. Porque yo después, cuando entro y veo mi cuenta, yo estoy tranquilo, porque ya di lo que es del Señor y de verdad nunca me ha faltado nada. Yo le doy gracias a Dios. Ayer andaba con Karen haciendo compras por allá abajo en Tampa. Nosotros vamos a Costco una vez cada cierto tiempo a hacer las compras de todo. Y yo venía en la camioneta, pero es que yo tengo así como una imagen. Y yo me acordé, cuando yo andaba en mi camioneta azul, la viejita, que yo andaba por el 589 ya cuando ya estaba ya más viejita, los últimos tiempos. Yo andaba con esa camioneta con falla, con esto, y yo decía: Señor, gracias por esta camioneta tan fiel que tú me has dado. Ya tenía 8 años con nosotros. Esa camioneta ya tenía una unción. No había otro carro que comprar para la época. Y yo le decía: Señor, pero ayúdame, gracias yo estoy agradecido por esta camioneta, Señor, pero Señor, se está desarmando, Señor. Señor, ya está entrando en el reposo, ya, Señor. Y yo decía: pero yo no tengo cómo. Nosotros no teníamos para salir a un dealer y sacar otra y quedar con otra deuda, no. Y un día la camioneta literalmente llegó. Esa camioneta era cristiana. Esa camioneta se murió en funcionamiento. Ahí en el estacionamiento. En el estacionamiento yo llegué. Cuando cruzó Four Corner, el motor hizo. Ay, me estacioné, hizo. And dead. Murió. Después me dijo Timothy: para todo, para arreglarla hay que meterle $3,000, más o menos $2,000. Yo le dije: no, si no vale ni $1,000. En Monte Rala se la llevó un chatarrero, eso. $500 me dio por la camioneta. Y Dios obró, porque a la semana nos regalaron una Pacífica 2017 con 100,000 millas. Yo no andaba pidiéndola. Dios trae la provisión para sus siervos. Pues nosotros servimos a Dios, nosotros no estamos aquí de paseo. Y ayer recordé el momento, porque yo miré, Karen, la camioneta donde andamos. ¿Te acuerdas cuando andábamos en Azulita? Dios ha sido fiel, pero lo hemos honrado a Él primero. Hemos diezmado y ofrendado toda una vida,
y hemos sembrado en la obra de Dios. Cuando hemos tenido, lo hacemos y no nos duele, y lo hacemos con gozo, y Dios se encarga de nosotros. Entonces cuando uno da, entra en el reposo, porque usted puede decir: Señor, estoy en tus manos, mañana me cobran el alquiler, no sé qué pasa, y va a venir un milagro, porque usted primero honra a Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde. Bendice las ofrendas, los diezmos, las dádivas, las primicias. Gracias, Señor. Multiplícanos, guárdanos del mal, y que cada semilla que no la damos para cumplir ni por obligación. ¿Sabe por qué la damos, Señor? Porque estamos tan agradecidos de que estamos en este país con trabajo. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das la salud para trabajar, la energía para trabajar y la sabiduría para hacerlo bien. Por eso estamos tan contentos con eso, que nosotros hoy con las ofrendas y diezmos te adoramos y queremos que tu obra avance y tu palabra se predique en el nombre de Jesús. Amén.